Hola, buenas noches. Tras unas semanas sin tener conversaciones con Equipo Zulú, se nos ha complicado final de año, mucho trabajo, muchas cosas a hacer. Volvemos con todos ustedes. Lo primero de todo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal todo? Y lo primero de todo, vamos a ver, ¿qué tal se han portado los Reyes con el Equipo Zulú? ¿Se han portado bien? ¿Se han portado mal? ¿Nos han hecho hacer muchas cosas, pocas cosas, muchos regalitos, mucho carbón? Mucho carbón. En esta casa vienen poco y si vienen mucho carbón. Así que ha sido un mal año como todos, la verdad. Bueno, pero mira, eso al menos es que te han estado mirando, quieras o no, eso también es importante. Bueno, yo lo dejaría ahí porque tampoco soy yo muy bueno, así que bueno. Pero vamos, que sigan viniendo muchos años. Vale, y la gente encantada de que volvamos a tener el programa que nos lo estaban pidiendo hasta hace semanas y lamentamos, pero es lo cierto, es decir, ha habido mucha actividad, hemos tenido aparte en el caso nuestro, como saben, algunos días de enfermedad, pero ahora ya estamos con todos ustedes y vamos a intentar repasar todos los temas de actualidad y esperamos cada semana volver a tener, salvo inconvenientes de última hora, volver con la normalidad habitual en este 2022. Y tenemos 5 temas fundamentales hoy de los que vamos a hablar y el primero va a ser hablar del gobierno. Y vamos a hablar, en principio, de 3 aspectos fundamentales. Esto de la sanidad, de esto que podríamos decir, la autogestión que ha obligado a que los que hemos estado, por ejemplo, de baja, nos demos de baja y de alta, que gestionemos nosotros la sanidad, el desastre económico y la sensación de descontrol total que hay actualmente. Y si te parece, empezamos hablando, por ejemplo, del tema de la carne de garzón. ¿Qué podemos hablar sobre este tema que no se sepa? Bueno, que no se sepa, la verdad que cuando estás fuera se ven las cosas de otra manera, ¿no? Y The Guardian siempre es un periódico que curiosamente ha atacado y ha sido plataforma de los antieuropeos y de un poco los antisistema en Europa y demás. Aparece esta entrevista, sienta muy mal, además lo comentamos por línea interna en el seno de Moncloa porque básicamente es una constatación y un reto entre alguien, vamos a decir, fuerte en la coalición por el lado de Podemos, y estamos hablando del señor Garzón, o sea, nos podemos hacer la idea de, de la caterva de personajes que hay en Podemos, y de una inacción preocupante por parte de presidencia del gobierno, donde se constata una vez más que Pablo Iglesias dejó a muy atada la coalición y casi secuestrando las decisiones de un presidente que al final se nos olvida que puede quitar y poner al ministro que sea, y un presidente que decide ceder ante bueno, pues un chantaje y unas declaraciones que primero hacen mucho daño a la industria cárnica, y segundo que casualmente es algo que pertenece al propio ministerio del señor Garzón porque es el que regula todo ese tipo de granjas. Por tanto, es algo que en el seno de Moncloa molestó mucho porque sabían que había que echarle, pero que no se le podía echar porque eso básicamente significaba adelantar tiempos electorales en clave nacional, significaba un debate abierto con Podemos, y bueno, es otra muestra más de que Pedro Sánchez hace todo lo posible por permanecer en el poder un día más. A mí, obviamente, me acuerdo y me da pena pues los productores, porque es verdad que primero la gente recordará que se dijo que actuaba como persona individual, no como ministro, las tonterías estas de la comunicación, que luego siempre decimos que el Partido Socialista o el gobierno controla mucho la comunicación. En este caso fue un fracaso. Atacan a una parte de nuestra industria agrícola bastante importante y con la que está cayendo, pues obviamente no asenta muy bien. Entonces, bueno, esto desde fuera pues se ha visto mal, y te puedo asegurar que la gente pregunta qué demonios ocurre o qué demonios pasa para que un país o un presidente dentro de su poder no tome ninguna medida al respecto. Y además lo triste es que todos los miembros del gobierno que han hablado sobre el tema lo intentan acallar como diciendo que es una tontería y que solo hacía referencia a un caso. Pero bueno, ya te digo que es la constatación de una situación dentro del seno del gobierno, podríamos decir ya casi insostenible, ¿no? Yo creo que no se sostiene ni entre los propios partidos ni entre el Consejo de Ministros. Entonces, bueno, yo creo que se va a ¿O te, adelantar pare todo.
Porque parece que la única decisión que tomó el gobierno fue enviar al ministro Planas a intentar, prácticamente en un tour por medios durante 24 horas, intentar apaciguar los ánimos, no sabemos cómo decirlo, pero parece que la decisión de cesarle, aunque se pensara, parecía improbable, vamos a decirlo así, desde el primer momento, y todo parece que se acaba mirando no tanto en la necesidad de los ciudadanos o de los productores en este caso, sino en el timing, como dices, electoral. Recordemos, importante, y vamos a ver qué opinión hay desde el equipo Zulú, esto que se está rumoreando, elecciones en Castilla y León en febrero, esto no es un rumor, es una realidad, hipotéticas elecciones, depende de los resultados en Andalucía, hacia junio, e hipotéticas elecciones generales final de año, noviembre, octubre. ¿Podría ser todo este entramado, esta velocidad que está tomando todo, confirmar estos datos? En el caso de las nacionales nos encontramos con el mismo problema que mencionamos antes de las elecciones en Madrid. En el momento en el que el gobierno empieza a plantear todo en clave electoral, tiene un problema. Porque al final ellos han dicho y han dejado claro en numerosas ocasiones que el objetivo, al menos hasta ahora, es acabar esos 2 años. ¿Qué pasa? Obviamente ahí está el problema o las voluntades bien del Partido Socialista o bien de Unidas Podemos, de pues tomar posiciones respecto no solo al plano nacional, sino, pues en este caso, como bien mencionas, a Castilla y León, que por cierto, Podemos está diciendo que lo de la industria cárnica en Castilla y León, curiosamente, le perjudica al PSOE y a ellos les beneficia, que bueno, habría que estudiarlo. Pero el tema de las nacionales es que España, y es una cosa que la gente no está pensando, hay una situación económica que yo creo que se está pasando por alto, donde hay que hablar de ciertos temas, donde se necesita inversión extranjera y todo este tipo de declaraciones, que además han sido, en concreto estas, en un medio extranjero, dan a entender que es un país donde el propio gobierno no está de acuerdo porque se callan y no se callan. Yo sigo diciendo que, por las informaciones que manejo o que manejamos desde el equipo Zulú, que la voluntad no es adelantar elecciones, salvo que vean que cambia todo mucho y pueden sacar rédito. Pero es verdad, independiente, no voy a entrar a valorar ningún tipo de encuesta del señor Tezanos, ni mucho menos, pero la situación real es que la izquierda está cayendo. Este episodio del señor Garzón ha hecho mucho daño a la izquierda. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en Castilla y León, donde parece que Ciudadanos va a firmar otra derrota y que sigue atacando a Vox por querer quitar votos a nadie sabe quién. Y eso será la primera toma de contacto del PSOE a nivel nacional. Posiblemente luego Andalucía, que estamos de acuerdo todos que si gana el PP, como parece ser en Castilla y León, en Andalucía se deberían adelantar por lógica y además las piezas, los peones ya se van moviendo. Pero desde nuestra parte seguimos diciendo que salvo que la situación se descontrole mucho y empiecen a hacer movimientos extraños, que alguno hay de Pablo Iglesias o de la ministra de Trabajo, no se va a querer adelantar porque ya digo que lo que está haciendo Sánchez es mantenerse porque sí, entonces tampoco tendría mucho sentido que se pliegue a no echar a Garzón y en 6 meses convocar unas elecciones. Sí, porque indicas una cosa curiosa, que es los movimientos, curiosamente, de Yolanda Díaz, que parece que va en ese ave particular, por llamar de alguna manera, y que, claro, que se encuentra ahora con un pequeño problema que hay que comentar. Recordemos, aprobó la reforma laboral, aquella que decían que era derogar, y obviamente no se ha derogado nada, vamos a decirlo, porque no lo haya entendido todavía. Pero claro, al hacerlo por un real decreto, hay 30 días, en principio hábiles, para confirmarlo en el Congreso. Y parece que no todos los partidos están de acuerdo con confirmar ese Real Decreto, hablamos de PNV, de Bildu, de Esquerra, y el gobierno debería o ceder o llegar a algún tipo de acuerdo para intentar aprobarlo, porque si no sería un golpe directo, digamos, a la propia estrategia de Yolanda Díaz. Sí, Yolanda Díaz tiene dos frentes, uno que se ha ido desarrollando en las últimas horas y que hay mucha gente que se sorprende cuando aquí, además lo hemos hablado en numerosas ocasiones, que es ha perdido la bendición del todopoderoso Iglesias, ¿no? Es como que ahora es la enemiga o la compañera incómoda de la izquierda y nos encontramos con lo que dices, es un real decreto, hay 30 días para aprobarlo en sede parlamentaria y como
como mencionas, hay partidos, en este caso yo siempre tiro al PNV porque creo que son los más inteligentes en el caso de que a veces miran por el propio partido en Euskadi, no por ningún objetivo nacional. En el País Vasco la situación, te lo puedo asegurar, es complicada, vamos a decirlo. Y a mí me sorprende mucho y nos comenta gente del sector de los empresarios, se han cedido cosas, la COE y demás, por dar una oportunidad no al gobierno, sino al país, porque se decía o lo que se ha estipulado dentro del gobierno es que favorecía la contratación esta reforma, pero a día 15 de enero hay bastantes dificultades de que salga adelante. Y aquí empieza otra guerra, que es qué pasaría con Yolanda o qué pasaría con el bloque de izquierdas si no puede acometer la reforma laboral, que era uno de los pilares fundamentales en su programa electoral. Entonces yo creo que aquí habría que mirar los números y habría que mirar si realmente merece la pena o no. Ya te digo que a día de hoy es bastante difícil la situación que se le plantea a la ministra. Sí, y además en Podemos parece que van saliendo animalitos cada vez más grandes. Es decir, hoy ha aparecido que Subirats, ese nuevo ministro que sustituye a Castells, al desaparecido Castells, y Irene Montero, que se ha sumado, defienden cambiar la estructura del Estado. Ojo, un indicio también sobre algún ministro más de Podemos, un dato que salió ayer. ¿Saben cuáles son los dos ministros que menos actividad tienen en el Consejo de Ministros, que no han presentado nada en 5 y 6 meses? Curiosamente, 2 de Podemos, Montero y Garzón. Parece que la izquierda de Podemos intenta salir en los medios de cualquier forma diciendo cualquier cosa. Sí, mira, sobre estos dos son sospechosos habituales los dos. Aquí vuelve a repetirse la teoría del relato, ¿no? De vamos a contar una historia, vamos a... Estos son movimientos que responden a que hay un conocimiento real por parte del partido de Podemos en el seno de gobierno, que sabe que, igual que el PSOE hace movimientos como partido, ellos lo quieren hacer. Entre tú y yo, y tú lo sabrás mucho mejor que yo, que Subirats, con el historial que tiene, haga esta invitación a un referéndum tal, no sorprende a nadie. Ha tardado mucho. No, totalmente, perdona, totalmente de acuerdo. Quien conoce a Subirats sabe que hasta le extraña que no lo hubiera dicho hasta hoy. Ha tardado mucho en decirlo. A ver, con todos los respetos al señor ministro, si Castel era poco relevante, él es aún menos, porque al final, bueno, tampoco se le escuchará como se les escucha a los ministros en el Consejo de Ministros, pero poco más. Pero esto responde a esa... pues al planteamiento de nuevo de ciertos pilares históricos en los programas electorales de Podemos, que en la cabeza o en su cabeza pensante del Olmo, o quien demonios esté ahora, suena espectacular, pero yo insisto, que tú jures un cargo respetando la Constitución y que como ministro quieras o intentes modificar algo tan importante a nivel constitucional o jurídico por motivos políticos, es que entre tú y yo es otro motivo de cese. Pero claro, aquí, salvo con el señor Huerta, parece que la responsabilidad se ha ido... Yo no le daría importancia y creo que la gente... Hablabas de la sanidad y de la autogestión. Una de las cosas que está generando tanto hartazgo y tanto hastío son estas gilipolleces, y lo digo así. O sea, estar hablando hoy de un ministro de universidades que tiene muchas cosas que hacer, o por lo menos plantearse, hablar de que hay que hacer un referéndum para Cataluña o para la división del Estado, yo es que creo que es ni saber dónde estás, ni saber la que tienes encima, ni que te interesa. Entonces yo creo que es otra prueba más de la desconexión absoluta de esta gente. Sí, porque incluso en el caso de Cataluña hacemos un pequeño salto. No sé si ha sonado mucho. Realmente en Cataluña ha sonado mucho estos días las declaraciones de Villarejo sobre la supuesta implicación del CNI, pero repasa uno el resto de la prensa e incluso ha durado 24 horas el bulo. Recordemos que estuvo Aragonés, el presidente de la Generalitat, la presidenta del Parlamento, y era la sensación tan descarada
de que vamos a hablar de esto para cubrir los temas reales que están preocupando a los ciudadanos, porque ya me dirán a quién le interesa una situación que, aparte de, creemos algunos, ser manifiestamente errónea y falsa, para intentar encubrir como si fuera... Hasta Puigdemont salió diciendo barbaridades hace un par de días. Mira, esto yo creo que se resume muy fácil y la gente lo va a entender rápido. El señor Villarejo, según lo que diga, interesa o no interesa. Es decir, cuando ataca a unos y a esos no les interesa, el señor Villarejo es un loco y un proscrito y las alcantarillas del Estado. Cuando dice algo que les interesa la causa, la que sea que tienen, hay que escuchar al señor Villarejo y tiene pruebas. Y luego a mí me gustaría recordar que hay ciertas funciones policiales que están cedidas a la Generalitat. Entonces, y que tenían un servicio de inteligencia y que hacían contravigilancias a la gente del CNI y demás. Entonces, sacar este tema... Es verdad, esto, además lo hemos hablado a nivel personal, el señor Villarejo tiene el don de saber o la fortuna de poder hablar de ciertos temas cuando mejor viene a los que les beneficia la información. Entonces, bueno, pues yo creo que hay gente en la Generalitat que todos los días está pendiente de que alguien diga algo que les beneficie y que puedan escurrir el bulto, y se encontraron con la joyita de Villarejo, que hasta el propio Rufián cayó en la trampa un poco. Y bueno, yo creo que son temas, sinceramente, que, insisto, vuelven a demostrar que no están donde tienen que estar pensando. Pero bueno, creo que ya no nos sorprende después de 2 años de desastre que pasen estas cosas. No, está claro que de sorpresas poco. Y lo que al final preocupa a la gente, y vamos a 3 temas puntuales de este gobierno, que ya no solo de Podemos, es, por ejemplo, el tema de los test. Esto de poner un precio máximo, 2,94, no se olviden, que en principio es superior al precio en cualquier otro país que vayas a un supermercado a comprar, Alemania, Francia, pero lo peor, que el gobierno unos días antes, como informó, creo que era el Confidencial, informó porque lo sacó del Boletín Oficial del Estado, hizo un contrato para pagarlos a 3,15 cuando unos días antes la Comunidad de Madrid había pagado 2,50. Esos 0,60 céntimos de diferencia, no vamos a hacer elucubraciones en este canal, pero podemos entender que son comisiones. Hombre, incluso ya no esos 0,60. En Reino Unido te los dan gratis, te quiero decir. Aquí está pasando algo desde el inicio, donde se están dando, porque bueno, para que la gente lo sepa, cuando se hace un contrato público, se presenta concurso para que puedan presentarse ofertas, pero esto se gestiona por extrema urgencia, por extrema necesidad, por lo cual no hay ese sorteo o esa presentación de proyectos, ¿no? Entonces, obviamente esos 60 centavos que, claro, si tú piensas que se compran millones, 60 centavos por millón son muchos millones de euros, de dólares, de lo que sea. Entonces, pinta a comisiones. Yo espero y deseo que cuando pase el tiempo esto se investigue, se haga una comisión ajena al Congreso, pues una auditoría que puede hacer un juzgado o una auditoría de un arbitraje, y que estas cosas se persigan. Y luego, sobre los test. Si esto fuera los 2-3 primeros meses de todo el tema, pues te podría decir, bueno, pues yo no sé, se ha tenido que comprar a ese precio, pero que hayan pasado 2 años, que solo se pueda comprar en farmacias, que las farmacias, las primeras que han hecho dinero aquí son las farmacias, que eso es otro tema, que solo puedas ir a una farmacia y que no puedas comprarlo en una gran superficie. Pero claro, que es que al final se nos olvida que esta gente, el día 23 de diciembre, estaban contando a la gente que se tenían que hacer pruebas y cómo sentarse en la mesa y diciendo cómo organizarse. Entonces, no podemos esperar que hagan las cosas bien. Yo, sinceramente, me da pena decirlo, pero creo que ya a estas alturas no podemos esperar nada. Y tú lo decías, autogestión. Al final el país se está autogestionando en estos temas, y el tema de las pruebas COVID, yo estoy contigo de que ahí hay algún favor están haciendo a alguien, no sé a quién, pero bueno, es una situación que yo creo que el día de mañana deberíamos investigar, y además la ciudadanía debería pedirlo, porque ya son demasiadas cosas que no cuadran, y sabes que siempre huyo de la conspiración, de la paranoia y demás, pero el que conoce un poco los sectores públicos sabe que hay cosas que no tienen sentido.
Sí, porque, por ejemplo, por citar una cosa con este mismo tema, ¿qué sentido tiene la explicación de la portavoz del gobierno diciendo que no se vendía fuera de las farmacias por seguridad? No A ver, sé, en el Mercadona no hay seguridad, digo por citar el ejemplo de no, Portugal. pero mira, es que yo creo, y me estoy acordando además, y permite que haga referencia a un vídeo que se ha hecho viral, que lo habrás visto de un presentador de Antena 3 diciendo que le toman por tonto y que no se ha recuperado de eso. Sí, correcto. En este país, por algún motivo, las farmacias, pues hay un control de medicamentos y se quejan las farmacias de que la sanidad está saturada y la sanidad de que se satura porque las farmacias. Vivimos en un país de que te sale un orzuelo en un ojo. Voy a contar una historia tonta, pero para que la gente se dé cuenta. Te sale un orzuelo en el ojo, o una tontería, que es una crema, y si no tienes receta para una tontería, no te la dan. Porque piensas que vas a traficar con una crema. Yo entiendo que para, pues, medicaciones fuertes como benzodiazepinas o sustancias psicotrópicas o opiáceos o demás, haya un control, pero para un PCR, que es meterte un bastoncillo en la nariz, que me digas que se va a hacer mercado negro de PC de antígenos, porque cuando el gobierno está hablando de seguridad es porque no quieren que haya un mercado negro como lo hay de otras medicaciones que se saben en la calle y demás. Pero es que, ¿de verdad alguien cree que se va a hacer mercado negro de un antígeno? Y seguridad no es una prueba química, o sea, es una tontería, es una tontería. Entonces, yo no les ha dado la gana, y si no les da la gana es porque les interesa que alguien eh, venda los productos a las farmacias o que haya un cierto tipo de control. Porque aquí recordemos, hay una agencia europea del medicamento, más o menos las políticas en cuanto a medicación en Europa son bastante similares y, por poner un ejemplo, en Portugal puedes comprar en el Mercadona los test. Y aquí tienes que ir a una farmacia. Entonces, yo son cosas que no entiendo. Pero bueno, en fin, yo creo que ni yo ni nadie. No, realmente nosotros es algo que hemos criticado porque no se acaba de entender esta parte de que aparte te hagan autogestionar la sanidad, es decir, los que hayan pasado como nosotros estos días el COVID, pues tú mismo te lo gestionas. Tú puedes llamar mañana a una farmacia y decir, oiga, ha quedado positivo y te tramitan la baja donde quieras, Pero sin mira, pedir más explicaciones. esto tiene una cosa buena que es, España siempre se ha dado golpecitos en el pecho de tenemos la mejor medicina o sistema sanitario del mundo o de los mejores. La gente se está dando cuenta de que hay colas en los centros de salud por temas administrativos. Porque te tardan en tramitar la baja. Bueno, yo he oído y he leído 3, 4 días, una serie de cosas. Eh, yo tengo que lanzar una cosa. Hay autogestión porque la vocación de mucha gente se ha ido. Y los médicos en cierta parte, y se sabe porque tú hablas con médicos y te lo dicen todo esto, están utilizando también la situación para pedir cosas y para pedir mejoras y demás. Al final no es normal que tú te tengas que autogestionar un positivo o una PCR porque el mejor sistema sanitario de Europa ni está ni se le espera. Entonces, yo creo que si esto sirve para que la gente se dé cuenta de que la burocracia, como yo le digo, no sirve de nada, pues oye, por lo menos. Y luego también, pues los médicos creo que tienen que ser conscientes de que la situación también podría solucionarla a ellas plantándose. Pero claro, aquí al final es esto de tiene la culpa aquel, que si la Consejería de Sanidad, que si el Ministerio, que si tal, que si cual. Entonces, bueno, al final es un batiburrillo bastante curioso. Y los que lo sufren, pues en tu caso que lo has pasado el COVID, sabes lo que es y que es un desastre. Sí, sí, porque al final algunos pensamos, oiga, pues puestos a hacer autoadministración, ¿por qué no autoadministramos los juzgados o Hacienda? Y pagamos cuando nos dé la gana, ¿no? Sería súper guay, como diría la ministra Yolanda Díaz. Están haciendo Cosas cosas chulas. súper guapas, exacto. Ya puestos a hacer cosas chulas y no vemos que el Estado seamos todos, que nosotros nos demos justicia, nos demos sanidad, que ya nos la damos, y nos demos cualquier cosa. Y a todo esto, tenemos algún tema más todavía de este gobierno. Por ejemplo, hoy ha sacado una nota al Partido Socialista orgulloso, no sé si la has visto, donde dice, sí, hemos vuelto a cumplir. La luz vale lo mismo en este 2021 que en 2018. Se ha llenado de risas y de memes las redes. Es que
Es increíble. O sea, ya no es ni vergüenza, es la desfachatez de decir cosas que no tienen sentido. Y estoy pensando, no sé si, bueno, supongo que lo has comentado en los programas, la Unión Europea ha dicho que hasta determinado año, no recuerdo ahora mismo cuál, la energía nuclear se considera verde. Y ha salido la señora ministra de Trabajo con los precios que hay de luz en España diciendo que ella no la considera verde y que no hay que hacer nada en España porque los precios están asumibles. Este tuit yo creo que es, pues vuelvo al comentario del presentador, nos están tomando por tontos, no, por gilipollas. Y a mí lo que me sorprende y lo que empiezo a pedir y a echar de menos es que la gente deje Twitter y que la gente deje las redes y que vayan a Ferraz. Porque claro, yo tengo una teoría, si tú lo notas en tu casa, o si yo lo noto en mi casa, o si cualquiera lo nota en su casa, en Ferraz también pagarán más luz, digo yo. Bueno, suponiendo que estén haciendo algo, que eso es otro tema, pero que pongan ese tuit con la que está cayendo al kilovatio a 200 y pico euros, marcando históricos con una situación climatológica que ahora es un poco adversa en la península, por lo que tengo entendido, no tiene sentido. Y que se jacten de ello, tampoco. Entonces, mm, vuelvo a insistir, y hoy lo estoy diciendo mucho, pero la desconexión es absoluta. Es absoluta. Sí, no, y es una sensación, no sé si la veis desde allí, de, ¿sabes cuando algo, vosotros que gestionáis situaciones conflictivas, vamos a llamarle así, ¿vale? Sabes que cuando hay una situación conflictiva, tú te das cuenta cuando alguien pierde el oremus, que es cuando toma ya decisiones importándole poco las consecuencias. Aquello de que poníamos el ejemplo a veces de, oiga, hay una carretera, voy a 180 por las curvas y ya me mataré. Pero la sensación es esta, de que el gobierno ha dicho, oye, ya no vamos a solucionar nada, tiremos para adelante y que sea lo que Dios quiera. Sí, es una autogestión, pero en el sentido de la supervivencia, no en el de autogestionarse sin tener en cuenta lo que le rodea. Es supervivencia, es intentar impregnar o hacer llegar un mensaje que pueda recordar al partido o que pueda enfrentar a la gente, pero son decisiones. Tú hablas con gente de Moncloa o incluso con gente en el Congreso y te dicen que van como pollo sin cabeza, que van pues como a verlas venir o utiliza la expresión que quieras, pero a mí me preocupa que el partido que lidera el gobierno tenga la desfachatez y la poca vergüenza de decir hemos cumplido con la luz, o que siga diciendo saldremos más fuertes con la reforma de los autónomos o la reforma esta que quieren hacer de sobre los accidentes de tráfico que tributen Hacienda. O sea, de verdad, si no quieren hacerlo, que se retiren. Y si no quieren estar ahí, que se retiren. Pero lo que no tiene sentido es, pues lo que tú dices, que hayan perdido el Oremos y digan, bueno, vamos a hacer esto y a ver cómo sale. Porque, vuelvo a insistir, la desconexión les hace olvidarse que hay 47 millones de personas mucho más serias que ellos, mucho más trabajadoras y con preocupaciones reales, que les están jodiendo la vida. Y lo digo así porque es así de claro. Entonces, pues oye, si no quieren estar, que lo digan. Pero es lamentable, sinceramente. Sí, y a esto nos sale un tema importante. Recuerda que todo el crecimiento previsto por el gobierno, luego las cifras son las que son. Recordemos la revista Economist, que nos puso los peores en datos de la OCDE, no inventados por ellos, en PIB, en ingresos familiares y en valoración de las empresas, como hemos repetido todas estas semanas. Pero ¿dónde vamos? Que la recuperación pendiente por el gobierno, recordarán todos los oyentes, es a partir de los fondos europeos. Recordemos la conversación intervenida en la operación Volkov, donde aparecía citado el nombre de Iván Redondo, que ya ha sido derivada a la Fiscalía Europea, y la demanda, la denuncia puesta hace un par de días por el Gobierno de Madrid sobre la arbitrariedad de la distribución de los fondos europeos, que puede acabar también en la Fiscalía Europea, y en este caso, llamemos burofax, o no sabemos exactamente cómo lo ha hecho efectivo el señor Feijóo, y algún otro ayuntamiento, en este caso del Partido Popular, por también la arbitrariedad de los fondos europeos. Y el problema aquí, y aquí es la pregunta, es que los fondos europeos no son un fondo de maniobra que tenga España, sino son unos fondos asignados por Europa, y la Fiscalía Europea de nueva
realización, recordemos que tiene apenas 7 meses, precisamente se ocupa del dinero europeo y tiene y puede ordenar temas penales. Es decir, podemos encontrarnos con que Europa, desde la Fiscalía, empiece a ningunear esas malas actuaciones de España, que desde dentro de España parece nadie es consciente. Sí, efectivamente. A fecha de hoy, ya no solo la Fiscalía, sino lo que sería el Grupo Popular dentro del Parlamento, porque al final todo esto emana de las administraciones europeas, están empezando a poner en duda no la legalidad de los fondos, sino pues un poco la forma en repartirlos. Porque claro, al final estos fondos lo que tratan de hacer es sacar a los países o otorgar a los países una posibilidad económica, un músculo financiero para pues acometer reformas, ayudas y demás. Entonces, es cierto que en la propia redacción de los fondos se dice que queda a discreción que queda a discreción de los gobiernos con control de la Unión Europea a través del Parlamento y de la Comisión, y que tienen que ser equitativos en el territorio según distintos preceptos. Obviamente Moncloa, en el momento que además la clave es que no se han defendido con uñas y dientes, lo han querido dejar pasar, y me estoy refiriendo a llevar al Supremo por parte de la Comunidad de Madrid el reparto de estos presupuestos. Saben que es un problema, saben que está empezando a levantarse cierta polvareda en Bruselas, y al final esto es la última oportunidad o el último clavo al que se puede agarrar el gobierno para justificar según qué cosas, porque, ojo, a la gente se le olvida que los presupuestos que se han aprobado, donde salen beneficiados ciertos partidos y ciertas regiones, tienen en cuenta el reparto de esos fondos europeos. Entonces, si esos fondos europeos se ven en una auditoría o se ven auditados de cualquier manera por parte de la Fiscalía de Europa o por la Comisión o por el Parlamento, podemos estar hablando de pues, que se congelen o de que se aminore la cuantía, y empieza a preocupar bastante. Y la prueba fehaciente de que preocupa es que sí ha habido algún ministro o alguien afín al PSOE que ha dicho, ay, es que la señora Ayuso se debería, creo que ha sido la portavoz, que se debería centrar en gestionar la comunidad, o una tontería de esas. Sí, no, fue Calviño que dijo, bueno, ya que se preocupaba tanto de los impuestos, ¿por qué se preocupa de otras cosas? O algo así dijo. Yo te puedo decir que Calviño tenía mucho respeto en la Unión Europea, y por algún motivo, llámalo X, llámalo energía, empieza a estar un poquito mal vista en Bruselas. Entonces, la señora Calviño, que no peque también de soberbia, porque al final en Bruselas, ella es la primera que sabe cómo funciona Bruselas, y Bruselas, en el momento que algo de dinero no sabe dónde va, cuidado. Y el hecho de que nadie más del gobierno haya dicho nada es la constatación de que en Moncloa preocupa bastante qué puede pasar. Porque hacemos una hipótesis, que esta sabes que nos gusta a veces hacer hipótesis, y como la vamos a hacer sobre un amigo en común, sobre Iván Redondo, a ver qué te parece. Imaginemos, ¿vale?, que la Fiscalía, sobre el tema de Volkov, que recordemos que quien envía la denuncia, quien tramita la denuncia es un juez, no lo hace ni nosotros, ni un periódico, un juez de Barcelona, con unas escuchas grabadas por autorización judicial donde aparece su nombre. Imaginemos que es citado Iván Redondo, de momento citado o imputado, por lo que sea, ¿vale? Igual que el resto de amigos de esa mafia catalana que ya conocemos. ¿Debería defender, el gobierno a un ex jefe de gabinete, o debería espabilarse él solo en una situación como esta? Hablamos de hipótesis. A ver, yo creo que el Estado, o sea, si el Estado en ese escenario que planteas manda a la abogacía del Estado a representar a este señor, ya de primeras sabes que lo que se le imputa o se le está investigando es verdad, porque si no, el Estado le diría, oye, pues si tienes medios, contratas a Garrigues o a Cuatrecasas o a Meléndez o a Uría o a quien quieras, y te lo quitas. Yo entiendo, o por lo menos lo que se ha planteado siempre es, oye, es tu problema, tú te las buscas. Porque si no, estás diciendo, sí, tienes razón,
y esta persona negoció en nombre del Estado ciertas cosas. Y luego aquí está qué haría el señor Redondo. Yo creo que a estas alturas se antoja difícil que se guarde algo y que no cuente ciertas cosas. Claro, aquí podemos empezar a debatir si está sujeto a la ley de secretos oficiales porque se ha discutido en el Consejo de Ministros o en el seno de alguna comisión o este tipo de cosas. Pero claro, al final esto está suscrito a la ley europea. Entonces, y son fondos europeos. Y te está juzgando una fiscalía de nueva creación que posiblemente sería el primer o el segundo caso importante que tiene desde su nacimiento. Por eso digo que la situación está pasando desapercibida, yo creo. Pero cuidado que se puede complicar, no para el señor Redondo, ¿eh? Al señor Redondo al final un poquito de jaleo le encanta. Para el señor Sánchez, para la ministra y para todo este tipo de personajes. Sí, porque recordemos que lo hemos explicado, la directora, digamos, de esta fiscalía, la fiscal general, fue vetada, curiosamente, es rumana, fue vetada por el propio gobierno rumano porque se dedicó a investigar la corrupción en el gobierno rumano, o sea, que es alguien que parece que tira hacia adelante y le da igual salir en la portada de Público o del País llamándole facha, vamos a decirlo así de claro, porque va a tirar hacia adelante. Y nos hace surgir una duda, cuando dices de secretos oficiales, corrígeme, que a lo mejor digo una tontería, ¿eh? Los secretos oficiales entiendo que son los que se hablan en el Consejo de Ministros y entiendo que un jefe de gabinete no está en el Consejo de Ministros, o sí que hay más gente que los ministros. Bueno, una cuestión formal, ¿eh? En el Consejo de Ministros hay más gente que el Consejo de Ministros. Y la ley de secretos oficiales no solo hace referencia a lo que sucede en el Consejo. Es decir, hay una serie de temas o de situaciones o de documentación que está suscrita a esa ley de secretos oficiales, que por cierto es de tiempos de Franco, del gran amigo de Pedro Sánchez, que se lleva intentando modificar, que por cierto además el que lo quiere hacer es el PNV, cosa que yo creo que no le interesaría mucho al PNV, pero oye, ahí cada uno que haga lo que quiera. Entonces, en este caso, no solo hace referencia al Consejo de Ministros, entonces habría que ver si esto en concreto aplica. Un ejemplo muy fácil. Sabes que el portal de transparencia ha dicho por activa y por pasiva que la información referente a los viajes del presidente debería ser pública. Debería ser pública. Están aduciendo problemas de seguridad o alguna tontería relacionada con la seguridad para no compartirlos. Si vivimos en un estado donde no podemos saber a posteriori los viajes que ha hecho o cómo los ha hecho, no te digo ni siquiera el itinerario, o bueno, sí el itinerario, los medios con los que lo ha hecho. Porque dices que está suscrito a la ley de secretos oficiales o a temas de seguridad nacional y no se comparte, es un problema. Si esto se habla en una reunión, para mí, por el conocimiento que yo tengo de la ley y de cómo funcionan ciertas cosas en el Estado y por lo que comentamos entre nosotros, los miembros del equipo, que sabemos cómo funciona, una negociación de unos fondos europeos, que es el tema que estamos hablando, no entraría dentro de algo que le afecte la ley de secretos. Habría que hacer un encaje de bolillos bastante torticero y bastante turbio para poder encajarlo ahí. Y claro, al final esto es información pública de Bruselas, entonces yo creo que no aplicaría de ninguna de las maneras y por la gente que lo hemos estado hablando, además es un tema que últimamente sale bastante. No creemos que lo hicieran porque sería otra sospecha más de que algo pasa. Entonces, bueno, pues son cosas que hay que fijarse porque te pueden dar muchas más pistas de lo que parece. Sí, sin lugar a dudas, habrá que estar muy atento al tema de la Fiscalía Europea las próximas semanas y meses, a ver también la velocidad que coge, si la coge. Y al final nos queda un pequeño detalle que creemos importante citar, porque en este canal siempre hemos hablado bien, porque creemos que son el motor de este país, de los autónomos, de esa subida de las cuotas de los autónomos que se anunciaba ayer hasta el 2031, que parece... A mí lo que más me ha sorprendido, te voy a ser sincero, ha sido de que ha habido dos asociaciones de autónomos que estaban a favor. Y he alucinado cuando he visto que hay una asociación de autónomos vinculada a comisiones obreras y otra a UGT. No lo sabía. No sé qué tipo de autónomos son. Yo, mira, por algún motivo, siempre es un colectivo que, ya no solo personalmente, sino creo que a todo el mundo nos genera un cierto afecto porque la masa
industrial de este país son pequeños y medianos empresarios o autónomos que al final son los que juntan todo esto. Entonces, a mí que me digan que para trabajar tengo que pagar me parece una ofensa. A la inteligencia, al país, a todo. A mí me gustaría que fuese como en otros países que pagas al año 100, yo qué sé, 150 euros, 170, 5 euros o los impuestos del IRPF. Lo que no puedes hacer es a un tipo que factura 40.000 euros, que el 54, 56, creo que hacías los cálculos el otro día. Sí, nos pasaron los cálculos, lo pusimos, el 53% se iba sin contar gastos, ojo, sin contar gastos. Y yo lo he vivido, además es un tema que yo sé por temas personales, sé lo que conlleva tener una empresa y sé lo que conlleva ciertas cosas, por familiares, por amigos y demás. Eso no es recaudar, eso es robar a manos llenas a la gente que da trabajo. Y luego, que comisiones obreras y UGT, que te juro que iba a decir que son unos mamarrachos, pero lo digo, tengan una asociación de autónomos y que un autónomo... Ojo, que a lo mejor son los que gestionan las marisquerías. Sí, seguramente, coño, pues entonces estarán encantados, pero lo que no tiene sentido es... O sea, si en este país no salimos a defender a los autónomos, que son los que dan trabajo de verdad, porque Telefónica da mucho trabajo, pero Telefónica no lleva todo, o cuando tú quieres hacer mesas, no las hace una gran empresa, son pequeñas empresas, o piezas de coche, tonterías, son pequeños empresarios. No puedes hacer que la gente pague el 54% de lo que genera, porque obviamente ni va a dar trabajo, ni va a generar empleo, va a intentar acortar gastos. Es un expolio al empresario, al autónomo, al que le echa un par de huevos hablándome pronto y dice voy a montar un negocio, porque no se puede. Y nadie dice nada, que a mí lo que me preocupa es que nadie dice nada. Yo no sé si es que en España hay rebajas y la gente está mirando la ropa, pero no. Un autónomo, o sea, y voy a ser muy claro, un autónomo que vaya y vote al PSOE o a Podemos, independientemente de que sea de izquierdas, está diciendo róbame. Para eso, dales la cuenta del banco y que te la vacíen. Porque es que va a llegar un momento que la gente, ahora hablando en serio, no va a querer contratar a nadie. Porque va a ganar más tu empleado que tú. No, eso ya pasa, ¿eh? Y que, no, sí lo sé, pero ahora va a pasar más. Porque claro, esto es, yo genero empleo, a mí y ya incluso, si tienes una sociedad, mucho más. Yo genero empleo, doy trabajo, enseño un oficio si enseñas un oficio, y al que expolian es a mí. Pero luego encima eres el malo por dar trabajo, porque eres el empresario, porque... Entonces, yo creo que la cultura del emprendedor, que luego lo que yo creo que es preocupante, ¿verdad? Es que luego se les llena la boca hablando de emprendimiento, de business angel, de ayudar a los jóvenes. ¿Cómo vais a ayudar a los jóvenes si quieres montar un negocio y si no palmas 300 euros al mes, ahora no puedes montar un negocio tú solo? Hazme una tarifa plana de 100 euros para todo el mundo y luego de IRPF me quitas lo que me tengas que quitar. Pero aquí no, bueno, que si la luz, que si la carne, es que, claro, yo sinceramente entre tú y yo me rasgo las vestiduras cuando oigo estas cosas porque, vuelvo a insistir, no saben cómo funciona la calle. Claro, como no han montado un negocio en su vida, ¿qué van a saber? No, es que la realidad, hicimos el otro día una pregunta a la mesa del Congreso, curiosa, que preguntamos cuántos años habían cotizado de autónomos o en la empresa privada todos los ministros. ¿Sabes qué respondió la mesa? Que esa información atañe a la vida personal. No, es que, o sea... claro, te quedas alucinado. O sea, tienen que presentar la declaración al Congreso y eso es personal. ¿Cómo que es personal? Pero si son ministros... Escúchame, si yo puedo entender, y esto es en serio, yo puedo entender que me digas, mira, este ministro no ha trabajado en su vida y lo he puesto porque me sale de ahí mismo. Pues oye, estupendo. Pero lo que no puedes decir es, cuando tienes a 300 y pico diputados y senadores que se sabe los pisos que tienen, las deudas que tienen, los coches que tienen, todo... Y que preguntes por la vida laboral, que es lo más normal del mundo, preguntar. No, eso atañe a la vida personal. Ya, pero es que son ministros. Y están tomando decisiones. Y otro ejemplo. Los ministros, a mí me gustaría que se empezasen a poner ministros que sepan del tema. Porque
Aquí hemos tenido un ministro de Sanidad que era filósofo, que a lo mejor te contaba el mito de la caverna estupendamente y te hablaba de Nietzsche, precioso y fácil de entender. Pero vamos a empezar a pedir responsabilidad a los políticos. Ya está bien de no. Eso atañe a la vida personal. Y mi vida personal, y mis gastos, y mi empresa, y mi negocio, y mis trabajadores. Porque claro, hay gente que da empleo, pero hay gente que depende de que le den empleo. Entonces igual es hora de empezar a plantearse este tipo de dudas y este tipo de temas y que la gente empiece a plantear qué puede pasar cuando el que te contrata te diga, oye, no te puedo contratar porque es que me están expoliando. Y aquí podemos ir a impuestos de patrimonio, de sucesiones, de lo que quieras. Y es así, y la gente, pues, como lo de los accidentes, no, tienes un accidente, llegas a un acuerdo con la tercera parte, con la aseguradora, y tributas por la indemnización. O sea, me vas a quitar dinero de la pierna que he perdido en un trauma de tráfico. Oye, pues estupendo. ¿Saldremos más fuertes? No, no sé quién va a salir más fuerte. Hombre, mira, que me parece que sale más fuerte. Del 2016, acuérdate, 6.000 euros de patrimonio Irene Montero, el 2021, 600.000. Y eso ya puede haber herencias, puede haber lo que sea, que no se explique en ningún ciudadano español que multiplique por 100 su patrimonio tras comenzar una actividad nueva. Y en este caso, la política. Y eso parece que también molesta en ciertos ambientes que se pregunte. Y algunos es que alucinamos, porque intentamos conocer a alguien. Yo no sé si tú conoces a alguien que haya incrementado por 100 su patrimonio en 5 años. Mira, a los que conozco son emprendedores. Son emprendedores y casi todos están fuera. Sí es posible, pero que un ministro lo haga, independientemente de que haya sucesiones o herencias o lo que quieras, es sospechoso. Y más sospechoso es que se ofendan por preguntarlo. Ese es el problema. Sí. Correcto, es que el problema, perdón, creemos, es que cuando, y es un poco la psicología aquella que al final acabas aprendiendo en la vida, cuando tú te ofendes por ciertas preguntas es porque realmente sabes que la pregunta tiene un fondo cierto, porque si no, no te ofendes, dices, oiga, yo qué sé, mire, aquí tiene todos mis papeles, y no te haces el ofendido. Es el típico ejemplo de cuando te cuentan algo y te ríes porque sabes que algo de verdad tiene. Pues esto es igual. Si tú has aumentado el patrimonio de una manera lícita, no hay problema. Y si no lo has hecho de una manera lícita y te ofende que te pregunten, siendo ministro, porque insisto, esta señora es ministra. No es un fulano que vaya por la calle que le diga, oye, enséñame la declaración de la renta. No, eres ministra. Y te ofendes, si no tienes nada que esconder, ¿por qué no quieres? Y luego, claro, aquí está también un poco lo que dices. Lo mío, no me lo toques, pero vamos a investigar por qué el señor Casado tiene tal, o por qué el señor Espinosa de los Monteros tiene cual, o tal. O para todos, o para ninguno. Lo que no puede ser es unas reglas para unos y otras reglas para otros. Pero vuelvo a decir, aquí ha habido gente que ha vendido la moto de saldremos más fuertes, de somos el pueblo, somos la gente, no vamos a dejar a nadie atrás, y se están aprovechando. Si no, de que el señor Iglesias iba a tener un podcast casualmente en público. A mí, ahora, en el próximo BOE, en el que sea, que haya un dinero que vaya al público, yo voy a pensar que están pagando favores, bueno, que ya lo pienso, pero cualquier persona dirá, oye, el sueldo de esta persona se lo está pagando el gobierno una vez abandonado el gobierno. Pero luego los de las puertas giratorias son los otros. Eso no es una puerta giratoria cuando público, y lo sabes, sobrevive única y exclusivamente por el Estado. Porque han dicho 1000 veces que estaban arruinados, incluso han tenido mensajes en la web de necesitamos tu ayuda. Si has sido ministro o eres ministro y te preguntan, contesta. Y si no quieres contestar, no seas ministro, vuelve a tu puesto de trabajo o a lo que sepas hacer, perdón, y nadie te va a preguntar nada. Si esto es así de fácil. Yo pensaba que Público vivía de la gran gestión de su directora, de la duquesa de Lugo. No vive de eso, entonces. Me dejas de piedra, ¿eh? No sé, yo digo lo que se escucha por ahí. Oye, que a lo mejor esta señora es una gestora magnífica, pero hombre... No lo parece, vamos a ser sinceros.
Aunque oye, Bueno, sorpresas da la vida, ¿eh? Yo ya... no, eso también es verdad, ¿eh? No hagamos chascarrillos No, de la no, por señora Dios. que luego se nos Ya enfada y por Dios. nos pone una columna diciendo que somos fachas. En fin, si te parece, acabamos con este largo aspecto que hemos hablado del gobierno y nos vamos a la oposición, que también tiene para dar y regalar. Te hago 4 céntimos rápido. Diríamos, el PP parece que ha solucionado, entre comillas, esa medio crisis Ayuso Casado, vamos a ver qué se opina, teniendo en cuenta parte de las elecciones y Castilla y León, que es el tema fundamental de esta parte de oposición, parece que van a estar muy cerca o por encima de la mayoría absoluta, sobre todo creemos algunos con el descenso a los infiernos de Partido Socialista, creemos que van a bajar de 25 diputados. Vox parece que allí va a subir a pesar de ese candidato con esas dudas que ha generado por lo que dijo o dejó de decir. Ciudadanos, ¿qué coño es Ciudadanos? Y la España vaciada, que recuerdas que había encuestas que les daban muchos números, pues al final parece que se quedan, que no acaban de funcionar. Y si no funcionan en Castilla y León, pues parece que no van a funcionar en muchos lados. Si te parece, empezamos con el PP, con esa guerra de liderazgos, que por cierto también preguntaremos por eso que nosotros explicamos hace unos meses, de los movimientos que había dentro de Vox para sustituir, digamos, a Abascal, hablaremos luego, porque creo que es un tema que a gente le interesa, pero empezamos por el PP. ¿Se ha parado la guerra Casado-Ayuso? ¿Sigue siendo una guerra bajo cuerda? Va a ser, bueno, va a ser o va a seguir siendo bajo cuerda porque alguien, no sé exactamente cómo le habrá hecho llegar a Casado de que estaban generando un desgaste innecesario, no solo en Madrid, que muchas veces el político peca de creer que algo solo se limita a una persona, sino al partido. Y yo creo que hay una cosa que se ha pasado por alto, que es, empieza a haber movimientos en todas las plazas fuertes que tiene el PP en contra de lo que estaba establecido por el secretario general del partido. Es decir, esto de Castilla y León en Génova sentó regular porque se dijo que se iba a cumplir el acuerdo electoral y se iba a acabar la legislatura. Hay tambores de guerra en Andalucía también. Entonces, claro, la estrategia de lo que sería el PP nacional empieza a tambalearse porque hay líderes autonómicos que, bueno, que empiezan a poner en tela de juicio el liderazgo. Honestamente pensamos más del secretario general que del presidente del partido. O sea, entiéndase, Teodoro por encima de Pablo Casado. Entonces, el PP parece ser que no va a tener ningún problema en Castilla y León, donde es verdad que ha sido un feudo históricamente del PP, salvo algún descuido o alguna ocasión así un poco... el PSOE no parece que vaya a tener mucho recorrido y mucho menos ahora. Además, en Castilla y León, carne, hay un problema. Podemos, que presenta al mosquetero, como yo le llamo, de candidato, que bueno, lo que es carisma no tiene demasiado. Y Ciudadanos, yo es que Ciudadanos sinceramente me da bastante pena en el sentido de estar haciendo el ridículo. Yo creo que hay que saber tirar la toalla y retirarse. En este caso no era el candidato al Castilla y León, sino de Andalucía, que decía que Vox no iba a entrar nunca en el gobierno de Andalucía y demás. Están equivocados con el enemigo. Arrimadas últimamente, no sé si la has oído, pero también está patinando que hay alguna eh, cosa que dice que es de estás yéndote otra vez al PSOE y demás. Sí, Arrimadas parece que quiere volver a ser ministra. Sí, sí, está ganando puntos. Quizás es la nueva sustituta de Yolanda, nunca se sabe. ¿Eso ha sido un disparo certero directo? No, ¿O ha sido una locubración? No, eso es algo que se dice. Eso es algo que encajaría dentro del cambio que está cometiendo Ciudadanos y eso encaja perfectamente con el discurso que está teniendo Ciudadanos últimamente, que es verdad que está atacando al bloque de la derecha, yo diría además de una manera bastante obvia, o sea que tampoco estoy diciendo nada que no se sepa, pero oye, Arrimadas yo creo que se está acercando con puntos a Moncloa. No sé cómo le saldrá, pero vamos, que va a enterrar al partido, creo que no hay ninguna duda. Pero bueno.
porque es curioso, a ver si opinas lo mismo. Fíjate que se habla mucho de que estas elecciones pregenerales, por llamar de alguna manera, Madrid, ahora Castilla y León, incluso las de Galicia, ¿vale? Fueron un desastre para el PSOE. Hasta aquí creo que no decimos nada nuevo. Es decir, ¿cierto? Y curiosamente la única donde se implicó, en ninguna se implicó Casado, o sea, fue una victoria del PP, pero no se implicó Casado. Y fíjate, lo único donde se implicó Casado mucho fue en las catalanas y fue un desastre para el PP. Podríamos decir que aparte de ser un desastre para el PSOE estas elecciones previas, como podía ser las de Andalucía, son un desastre para la persona de Casado, porque ninguno de los candidatos, Mañueco, ni obviamente Ayuso, ni Feijóo, son candidatos, vamos a decirlo así claramente, de Casado. O sea, que podría ser también un golpe cada elección en la línea de flotación también de Casado, estas victorias del PP. Sí, es un golpe en la línea de flotación, pero ya no solo por el carisma o no carisma de los candidatos, que por ejemplo, en el caso de Feijóo, con todos los respetos al señor Mañueco, con el que no tengo ningún problema, pero Ayuso y Feijóo podríamos decir que están en primera división, en Champions League. División, Mañueco está a mitad de la tabla, que si entra la UEFA, que... hay un problema. Al PP le está pasando lo que pasa con el PSOE y lo intento explicar. Se está localizando mucho el voto, es decir, el PP está viendo que mueve mucho más a nivel autonómico ciertos candidatos y luego a nivel nacional el sentido del voto cambia. Es decir, tú lo recordarás con tiempos de Aznar, el partido, por ejemplo, era, o incluso con Rajoy, era un bloque, ¿no? Era como los candidatos eran, en este caso, del presidente, ahora no lo son, porque Feijóo y Ayuso no son de la cuerda, aunque haya amistad o no. Y las regiones que apoyaban de una manera abultada al partido en las autonómicas, lo hacían al candidato presidencial. Es decir, había similitudes entre lo que salía en las autonómicas y salían en las nacionales. ¿Qué pasa? Que la política con los años se ha vuelto mucho más personalista y se ha vuelto mucho más local en el sentido de que, por ejemplo, Feijóo, nadie hubiese dicho hace 8 años que iba a sacar mayoría absoluta, iba a arrasar absolutamente como lo hizo en las últimas elecciones. O Isabel Díaz Ayuso, hace 3 años nadie sabía quién era. Entonces, alguien, insisto, alguien en el PP ha entendido que Casado molesta a nivel autonómico. Porque cuando tú votas a nivel autonómico, la gente vota en un sentido y a lo mejor cuando votas a nivel nacional, vota en otro. Yo te garantizo que tú escuchabas las colas en Madrid cuando las elecciones en mayo del año pasado, que salió Isabel Díaz Ayuso de largo, había mucha gente que en la cola, porque además fueron las famosas elecciones de las colas y demás, decía, la voto a ella, no al partido. Entonces, claro, si ahora en Castilla y León o en Andalucía metes a Casado, que se me perdone el lenguaje, la hostia que te puedes llevar como partido es terrible. Ya se vio en Cataluña. Sí, que se lo digan a Alejandro Fernández. A mí, Alejandro Fernández me parecía un animal político increíble, que daba muchísimo juego, se metió Casado y el golpe sonó en todo el país. Entonces, a Casado, no al PP, le interesa perfil bajo. Y verdaderamente hay un cambio en los últimos, yo te diría desde noviembre, desde finales de noviembre o de mitad del mes, donde Casado cuando aparece de una manera mucho más inquisitiva, aparece de una manera un poquito más cercana al perfil combativo de Díaz Ayuso o de Feijóo, que a lo que nos estaba acostumbrado de dialogar, lo que Vox llama la derechita cobarde, ¿no? Se está alejando de esa forma de hacerlo, porque al final la gente, por ejemplo, Almeida, Díaz Ayuso, Feijóo, el propio Moreno, están cambiando el lenguaje para referirse a ciertas cosas. Entonces él lo ha entendido y empieza a ver ese cambio que yo espero que termine de adecuar y termine de entender y que vaya en esa línea, porque el PP tampoco lo tiene hecho, porque Vox está subiendo, dan las encuestas, las cifras que nosotros hablábamos aquí hace meses,
que no se iban no iban a superar ciertos escaños. En Castilla y León veremos, porque bueno, el chaval se ha visto envuelto en en una polémica que honestamente yo creo que es estúpida, pero se ha visto. Veremos en Andalucía qué hacen, si al final es Olona o no es Olona. El tablero se está moviendo. Y por eso decía al principio que al PSOE realmente le interesa que se mueva el tablero, porque también se desgasta el Partido Popular. Porque hay que reconocer una cosa, en los últimos 3 meses el Partido Popular ha perdido por las discusiones estúpidas de Almeida, Ayuso, Casado. Sí, sí, porque al final lo que te das cuenta es que esa pérdida la está capitalizando Vox, que parece también, y vamos a entrar a hablar de este partido, que va perdiendo cierta fuerza su candidato principal, Santiago Abascal, que parece como un poco desaparecido en manos pues, de Espinosa, Olona u otros candidatos que parece que están teniendo más fuerza que el propio presidente del partido. ¿Es cierto o son elucubraciones que tenemos por aquí? Es cierto en el sentido siguiente. Yo personalmente lo he mencionado mucho. Vox sabe que en cuanto a la comunicación o en cuanto a ciertos mensajes patina un poco. Y Vox se ha dado cuenta de que hay que hacer política. Yo entiendo que hay mensajes que los lanza y los lanza muy bien, pero voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, Bouchardet, con lo de la carne, dijo una sarta de tonterías increíbles. La señora Olona, por vacunarse y subir una foto, los papistas, que yo les llamo así porque es verdad que la legión fidedigna de Vox es súper crítica con el que dice algo que no le convence, se la criticó mucho por vacunarse. O sea, quiero decir, Vox se está dando cuenta de que la base de votantes que tiene es muy amplia, es a nivel poblacional y a nivel ideológico es muy amplia, y yo sinceramente creo que lo que está haciendo Santiago Abascal es muy buen movimiento, que es perfil bajo. Hay a veces que un político tiene que aparecer poco, cuando aparece tiene que decir las cosas de una manera. Es cierto, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que los que están quitando Bouchardet, que no sé qué opinión tienes de él, pero... De Bouchardet, pues mira, te soy sincero, yo creo que mete más la pata que Sí, bueno, acierta. efectivamente. Pero bueno, creo que estarás de acuerdo que Iván Espinosa Los Monteros y Macarena Olona son unos grandes portavoces y hacen una labor magnífica, tanto el uno como el otro en su parcela. Y creo que en este caso está bastante bien protegido, porque además aquí hemos hablado alguna vez de que Ortega Smith le han bajado la presencia. Entonces, creo que Vox está haciéndolo bien, y lo que nos dicen desde dentro es que saben que ahora es un momento donde no quieren tensionar más, porque tensionar más ahora no beneficia a nadie. Y al final Vox plantea una serie de cosas que son asumibles y son bastante interesantes, pero creo que empiezan a ser conscientes de que, bueno, pues de que la base que tienen es muy amplia y que eso conlleva problemas, porque al final el PP o el PSOE tiene una base social más unificada en términos generales que puede tenerlo Vox. Entonces, bueno, yo no considero que a día de hoy Abascal corra ningún peligro, ¿eh? Y además te lo dicen así, pero eso no quita que estén haciendo cambios que en nuestra opinión benefician al partido. Pues si te parece, agrupamos el resto, que más que nada porque hablar solo de Ciudadanos nos da para 2 segundos y queda un poco muy triste. Y la España vaciada, eso que se ha hablado y que nosotros hemos explicado, que era la marca blanca del PSOE, y que si en Castilla y León pues han formado al final 5 candidaturas de 9 provincias, una además con la anécdota esta del candidato porno, pues parece que no va a arrancar como algunos pensaban. Quizá esa vinculación con la marca blanca del PSOE se ha sabido antes de tiempo, o se ha sabido, recordemos que se fija mucho en Teruel Existe, que al final parece la prolongación del Partido Socialista, vamos a decirlo así. Ese es el problema que ha tenido este partido, que tiene el tufillo, si se me permite, a ese papel que iba a tener Teruel Existe, que con todos los respetos a la gente que votó a Teruel Existe, no está teniendo. Entonces, yo creo que para un votante, independientemente de la provincia que sea, de Castilla y León en este caso, o de Andalucía, o de Castilla-La Mancha, votar a un partido de esas características, a día de hoy, con la situación que hay,
se antoja un deporte de alto riesgo. Entonces, a mí no me sorprende y se comenta mucho, además en Moncloa, nadie se ha sorprendido de que no haya salido adelante porque es verdad que, bueno, tenía un hándicap bastante importante, pero bueno, son cosas que pasan y probablemente si la situación, en este caso económica, porque en estas regiones es bastante importante, porque hay desempleo, hay una serie de carestías en ciertos aspectos, sí podría haber tenido recorrido, pero actualmente podemos considerar que era bastante limitado. Incluso ellos decían que si salían o si se podía llevar a cabo la candidatura ya era un éxito. Entonces, claro, si el simple hecho de presentarte ya es un éxito, algo falla. Sí, porque al final nos lleva a esa reflexión que ya pasó en el caso catalán. Y a ver qué te parece para el caso de Castilla y León, y cerramos aquí el tema. El votante típico de toda la vida de izquierdas que está, pues vamos a decirlo, desencantado con el PSOE, sin idea ya de Podemos, con esa España vaciada que no le suma nada, ¿se quedará en casa? O sea, ¿el voto de izquierda se quedará en casa o será capaz de hacer ese tránsito y votar otros partidos? Porque parece que al final, en unas elecciones como Castilla y León, los resultados, algunos lo que estamos viendo, es que habrá cerca de la mayoría absoluta, o la conseguirá Mañueco, pero que parece que el número de votos no va a ser muy diferente al que tenía. Sí que tiene fidelizado a su votante, mientras que la izquierda parece que se va a quedar pues en casa porque no tiene candidato, algo que pasó, por ejemplo, al constitucionalismo en Cataluña, que al final sacaron unos resultados horribles, bajaron todos, pero principalmente porque mucho votante se quedó en casa. En este caso, y más en la región de la que hablamos, la movilización de la izquierda va a tener problemas. Y obviamente tú lo has dicho, esa persona afín al PSOE histórico no se ve representado ahora. Y digo histórico porque hay que tener en cuenta la demografía de Castilla y León. O sea, sin más. Que es una población envejecida comparado con Madrid o Barcelona, una gran urbe, en un porcentaje bastante significativo. Esa gente en muchos aspectos no va a ir a votar porque no se ve representado. Y insisto, aquí lo hemos dicho mucho y voy a Ferraz porque al final creo que es algo que se ha notado, que es que Sánchez no es el PSOE, Sánchez es Sánchez. Y obviamente movilizar a la izquierda en estas regiones va a ser complicado y eso va a hacer que la derecha se va a movilizar porque la derecha por la propia profesión o por la propia industria o por la propia agricultura que hay en esta región va a votar en su beneficio. Eso beneficia a Vox y al PP y la izquierda no se va a movilizar y créeme que se escucha que el batacazo va a ser importante. O sea, en Valladolid hay rumores de que el golpe va a ser bastante grande. No, piensa, nosotros estamos estimando que incluso Podemos podía quedar fuera. Recordemos que el mosquetero que llamas tú era candidato por León y lo han pasado a Valladolid para intentar sacar algo allí, pero podía ser una hecatombe que pasara, nadie lo pronosticaba, recuerdas en Galicia, que pasaran de 12 a Sí, 0 y pasaron de 12 a 0. A ver si pasa también aquí. yo te diría que el escenario en el que yo me fijaría, o por lo menos sobre el que yo estoy haciendo elucubraciones para estas elecciones, es el de Galicia, porque ya te digo que a nivel demográfico y sociológico son bastante parecidas y posiblemente ocurra, no te digo cero, pero que se queden con el mínimo, yo estaría preocupado, ¿eh? Si fuera Podemos, Unidas Podemos o como diantres se llamen ahora, estaría preocupado. Sí, sí, porque Yolanda Díaz está claro que por allí ni aparece ni se le va a aparecer. No, no, no. Yolanda Díaz, a ver la sensación esa que hemos explicado en el programa, a ver qué te parece, de que es aquello del poder y no querer, es decir, intenta siempre aparentar que va a hacer, pero cuando llega el momento desaparece del escenario para que no se vea que no ha podido hacer nada, porque aquí en Castilla y León ni está ni se le espera que pase. Mira, yo es algo que comento mucho y lo mencionamos mucho entre nosotros y te tengo que reconocer que en un tono jocoso y casi hiriente, que es, tú la escuchas hablar y la mujer no dice nada. Nunca. Dice muchas cosas, pero no dice absolutamente nada e incluso se pierde. O sea, ella empieza a hablar y elucubra, elucubra y no sabe dónde acaba. A nivel político es igual. Ya fuera de bromas de las cosas chupis que hacen o fantásticas o como demonios dijo, eh,
Yolanda Díaz puede tener tirón donde lo puede tener, que son en las grandes ciudades, y pues es un poco ese cambio de imagen que ha tenido y demás, pero no tiene presencia porque sabe que no tiene tirón, o sea, realmente no tiene tirón, y mucho menos en unas elecciones autonómicas en Castilla y León. O sea, ¿qué pinta? Porque si somos honestos, pues te puedes imaginar a Sánchez con una camisa azul y una chamarra de piel en, yo qué sé, en Ávila, o diciendo que va a proteger al ganado, o a Casado el otro día rodeado de encina. Te lo puedes imaginar. Pero tú te imaginas a la señora Pepis, ese peinado de peluquería, esos taconazos, esa falda, yo qué sé, en Salamanca, diciendo que va a proteger al ganado. No tiene ningún recorrido. ¿No? Entonces, ¿No? perfil bajo, perfil bajo. Si es que O sea, no la vemos detrás de las vacas con una vara diciendo, ale, ale. Bueno, ¿No? que oye, que sorpresa da la vida. A lo mejor coge una muleta y te hace un par de pases de pecho en Salamanca y te gana a una representación, pero me extrañaría. Yo en una capea no la veo. Y No la bueno, vemos, ni en vale. el campo. En eso te lo confirmamos O también sea, desde aquí, ¿eh? ni en el campo. O sea, yo sinceramente hago el esfuerzo de. Porque incluso. Sé que suena a broma, pero creo que es un tono que ayuda. A Pablo Iglesias te lo imaginabas con vaqueros y un forro polar en medio de un campo de trigo. Pero a esta señora, no, a esta señora le metes en un campo de trigo y dices, ¿esto qué es? O sea, yo creo que... No, y es más, es curioso, pero es gallega, que tiene la esencia, entre comillas, de agricultura y ganadería, pero claro, seguramente de las ciudades más urbanas de Galicia, que es Ferrol. Claro, Es decir, allí no ven una vaca ni para atrás. claro, oye, a lo mejor la subes a un barco y te pesca un bonito de la hostia, pero yo es que, sinceramente, hacíamos el ejercicio el otro día de ver a los candidatos y además es un ejercicio que invito a la gente que haga. Es elegir un decorado típico de la zona, imaginarte al político de turno allí. La única que falla, porque ni siquiera se sabría vestir, y esto es en serio y lo digo completamente en serio, sería Yolanda Díaz. O sea, no habría por dónde cogerlo. Entonces yo creo que no va a hacer acto de presencia. A lo mejor cuando haya pues el cierre de campaña, que entiendo que será en Valladolid, a lo mejor aparece por allí, ¿no? Porque como Valladolid pues es más cosmopolita y demás. Pero yo creo que no va a aparecer. Primero porque ya ha dicho que ella no es de Podemos. Que esto se nos olvida mucho. Entonces, ella está muy cómoda en Madrid. Yo creo que no le gusta moverse a este tipo de cosas. Así que en Castilla y León, los que sean de Castilla y León, tranquilo, que entiendo que no la verán mucho por allí. Vale, si te parece, pasamos al siguiente punto, el último punto de que hablaremos de España, que es eso que ha surgido, bueno, lleva días surgiendo, la Generalitat, esa sentencia del 25% y primer colegio que parece de Manresa que se va a negar a cumplir la sentencia. Recordemos que eso en principio incumplir las leyes es un delito penal, vamos a decirlo así de claro, y que parece que la Generalitat va a ofrecerse a llevar la defensa de este colegio. Es lógico, ¿cómo se vería en Estados Unidos? Tú que conoces bien Estados Unidos, que un Estado se opusiera a una sentencia federal. ¿Acabarían en la cárcel, vamos a decirlo así de claro, o cesados? Sí. Si es una sentencia federal, en este caso una sentencia del Supremo o del Constitucional, en lo que comentas, para empezar, malversación de fondos y prevaricación hay. No estás cumpliendo una sentencia, incluso a lo mejor desobediencia, porque no estás incumpliendo una sentencia judicial, estás derivando fondos del Estado, en este caso de la Generalitat, de abogados a un colegio. Yo creo que este tipo de situaciones que se dan en Cataluña y que parece ser que se van a incrementar en las próximas semanas, porque tú que lo conoces mucho mejor que yo, estarás de acuerdo conmigo que no va a ser el único. No, está claro que, hombre, dándoles lo que les han dado, todavía, que es algo que desde fuera no se entiende. En Cataluña hay pocos pirados, vamos a decirlo así, pero ese número de pocos a lo mejor es un 5, un 10%, que a lo mejor resulta, pues mire, un 5, un 10% de los directores de colegio, pues ya tenemos 20 o 30 fácilmente. Claro, yo creo que es un problema real. En otros países
Bueno, estoy pensando, cuando se aprobó la ley de derechos civiles, en la década de los 60, en Alabama, hubo una chica que quería entrar a la universidad porque la ley federal lo permitía. El gobernador, en este caso, sería el señor Aragonés, haciendo la traslación, se negó porque en el estado había una ley de que los negros en este caso no podían recibir educación, y se mandó a la Guardia Nacional y se obligó a la universidad y al gobernador a admitir a la chica en la universidad. Esto es lo que debería pasar aquí, porque al final estás incumpliendo una sentencia judicial. Al final, este gobernador se le imputó una serie de delitos, acabó expulsado del cargo y demás. A mí, lamentablemente, me duele decir que no va a pasar nada, pero es permitirlo, porque claro, ¿qué va a hacer la fiscalía? ¿Va a imputar malversación? ¿Va a imputar prevaricación? ¿De quién es la fiscalía? Pues ya está. Del presidente. Si te parece, sobre España acabamos aquí. Nos emplazamos, si te parece, la semana que viene, que nos haya alguna pregunta sobre la Ley de Seguridad Nacional para explicarlo un poco con más detalle. ¿Te parece correcto que lo hagamos la semana que viene? Sí, sin problema. Perfecto. Y nos vamos a un poco internacional, que saben que es un tema que tocamos poco, pero vamos a tocar por encima 3 temas que creemos que se están poniendo de actualidad. El primero no tanto, pero el primero es algo como un referente que hace tiempo siempre hemos dicho, que nos ha preguntado algún oyente, y es preguntar cómo está Afganistán. Más que nada, aunque se hagan 4 pinturas así para explicar, para que vean que es un tema que se habló en su momento, en este canal muchísimo. ¿Y qué podemos decir la relación España-Afganistán? ¿Existe para España-Afganistán todavía? Existe porque se sigue intentando sacar a gente que colaboró con el gobierno. Es verdad que la situación en Afganistán obviamente se ha abandonado y se está complicando, como muchos que lo conocemos dijimos que iba a pasar. Países occidentales o orientales que tengan presencia ahora mismo, quitando Rusia y Qatar, no hay una presencia diplomática suficiente. Y bueno, España y los países europeos, porque aquí sí que hay que hablar de que hay una coordinación por parte del conjunto de países europeos y de Estados Unidos, principalmente de los países de la alianza de la OTAN, vaya, de sacar a los colaboradores que trabajaron con ellos, porque alguno queda. Y poco más. Lamentablemente ha pasado lo que se sabía y se les ha abandonado su suerte. Pero bueno, yo creo que hay que celebrar que no se les haya abandonado y que siga habiendo operaciones. Es verdad que no quedan muchos, es verdad que no, la situación ha empeorado bastante, pero bueno, hay que la gente sepa que no se ha abandonado a nadie, que se está haciendo todo lo posible para terminar de traer a esa gente que nos ayudó a casa. Perfecto. Si te parece, entramos en los 2 temas que sí que son propios e internacionales. Uno, para un poco explicar la idiosincrasia, no sé si llamarle así, de qué está pasando con Boris Johnson en el Reino Unido. Es decir, estas fiestas, cuando en principio no se podían hacer fiestas, situaciones que seguramente hubieran pasado en España, bueno, ¿qué vamos a explicar? Con lo del Falcon, con lo de tal, y aquí no hubiera pasado nada. Pero en el Reino Unido estas cosas se ve que infringir las normas no se toman tan a la ligera. Bueno, Boris, que a nivel personal yo lo encuentro posiblemente el personaje más interesante de los últimos 15 años en Reino Unido. Este tipo, aparte de tener una vida bastante intensa en muchos aspectos, escribía en The Guardian, que el periódico donde el señor Garzón echó una mala publicidad a la carne. De repente se vio, porque además es verdad que se vio de presidente por todo el tema del Brexit, y el Brexit es importante porque, bueno, es verdad que los políticos en Reino Unido tienen una carencia bastante preocupante a según qué tipo de actividades moralmente reprobables, pero básicamente el problema ha sido que ha tenido unas copas de trabajo, un after work, se ha tomado una copita de vino barato, parece ser, del súper, cuando estaba decretando el toque de queda, en las vísperas del funeral por el marido de la reina Isabel II,
Y casualmente el chivato, que esto es pues un poco el giro dramático de los acontecimientos en cualquier historia de Reino Unido, es el mayor teórico y el que le colocó a él un poco en Downing Street, y sobre todo el que consiguió que el Brexit ganara. Y por desavenencias y diferencias personales con Boris Johnson, pues decidió chivarse. ¿Qué pasa? Reino Unido es un país serio, lo hemos dicho, donde la representación de los políticos, de los parlamentarios, es directa, donde incluso ha habido gente del partido de Boris Johnson que ha votado en contra de las políticas de Boris Johnson porque sus electores, sus constituyentes han dicho que no. Boris Johnson está amortizado, igual que sus antecesores, que todos han salido por la puerta de atrás. Y yo planteo la duda de que esto ha pasado en España y aquí no pasa nada. El señor Sánchez se fue de vacaciones a Lanzarote con el país destrozado, no pasó nada. Se ha hablado de cenas, de más cosas, no ha pasado nada. Y en Reino Unido, que en ciertas cosas nos reiremos de ellos, pero son un país bastante serio en muchos temas, va a acabar en la calle. Va a acabar en la calle porque, bueno, yo entiendo que es un comportamiento para acabar en la calle. ¿Qué pasa? Es un país serio donde se toman ciertas... Creo que no es que se tomen ciertas cosas serio, es que se toman la política como lo que es el hacer que la gente tenga mejores condiciones y demás. Y no tiene sentido, obviamente, y creo que cualquier persona la puede entender, que mientras a mí me mandas estar en tu casa, tú te estás tomando una pinta de Guinness. No tiene ningún sentido. Y bueno, esto en España lamentablemente pues no pasa así. Ojalá pasara, pero estamos lejos de esa situación. Porque esto es curioso, pero al final el otro día explicábamos que la política en España se está convirtiendo, habiendo más moral que política. Es decir, curiosamente subieron algunos partidos como Podemos, por decir el caso más claro, a través de manifiestos morales, vamos a decirlo de alguna manera, pero luego cuando están arriba, la moralidad o la ética no existe. Ejemplo, en Alemania, en el Reino Unido, en cualquier país europeo. Del norte, vamos a decirlo así también, yo qué sé, falsificar un currículum, una tesis, te lleva a ser expulsado del gobierno. Lo hemos visto en Alemania, en Austria, etcétera. Aquí no, por ejemplo. Aquí no, exacto. Estamos delante quizá del tema del pasado, de las tradiciones, que las culturas, digamos, y ya sé que es una reflexión casi antropológica, que las culturas mediterráneas no somos las culturas más nórdicas, por llamar de alguna manera, de centro-norte de Europa, donde parece que, quizá por la religión, por el pasado religioso, tienen más pulcritud en estos temas. A ver, yo te digo, por formación sí te podría decir que históricamente a nivel sociológico las relaciones, las regiones protestantes son más moralistas y las zonas católicas o cristianas son más de riqueza, ¿no? Que estaría relacionado con la corrupción y demás. En este caso, los países nórdicos o anglosajones no son tan moralistas en el sentido ético del mismo, ¿no? De la moral cristiana, de ser buena persona y demás, son más moralistas en el sentido del deber público o el papel que tienes que tener para con la sociedad y demás. Estaríamos hablando de un tema, pues, etnográfico, demográfico y demás, pero eso tiene un reflejo en la sociedad que es el accountability, la fiscalización del cargo, que yo he dicho tanto en este espacio, y que en los países nórdicos anglosajones se lleva y que en los países mediterráneos en este caso no, que es si tú a mí me exiges algo y tú no lo haces, vas a la calle, porque tú estás en tu puesto, porque la soberanía popular que reside en mi persona y en mis conciudadanos te han puesto ahí. Entonces, eso, honestamente, en Italia, en Portugal, en España, en Grecia, sería muy difícil de ver, incluso en Francia, con algún pero. En Reino Unido, yo creo que nadie duda de que va a estar fuera. Te pongo el ejemplo de lo que ha hecho Boris Johnson, no deja de ser lo que hizo el rey Juan Carlos con lo de los famosos elefantes de Botswana. Salvando las distancias, pero... Sí, pero aquí lo curioso que decíamos es que es un poco para la reflexión, es decir, ya sabemos que es ahora altas horas de la madrugada, pero el hecho de que algún partido, en este caso Podemos, haya subido, digamos, a partir de esa moral,
Sí, sí, Y claro. curiosamente, de esa moral anglosajona, casi de esa ética de que no puede haber cargos, no sé qué. Y luego cuando hayan llegado se han comportado como auténticos mediterráneos, Claro, vamos a decirlo así. pero tú ten en cuenta que cuando vendes un producto, o sea, al final ellos estaban vendiendo una marca y ellos introdujeron algo que cualquier persona en su casa dice, porque honestamente, independientemente de que votes o no votes a Podemos, lo que decía el manifiesto famoso de cuando estaban en SOT, de los cargos, las puertas giratorias, cualquier persona, insisto, independientemente de a quién vote, era algo que podía asumir como suyo. Es decir, obviamente yo no quiero que un político tenga puertas giratorias y tenga posibilidades profesionales que no le corresponden, salvo por tener algún tipo de beneficio o negociación. Eso es así. Entonces, ellos hicieron un uso torticero de la moral anglosajona o nórdica de pedir la responsabilidad que se le supone a un cargo público, pero claro, desde la barrera a los toros se ven estupendamente, pero claro, ponte delante. Cuando han llegado a la política y han tenido escolta y coche y comodidades y han aumentado el capital y se han visto donde se han visto, pues les ha interesado que la moral sea otra. Pero igual que digo que cualquier persona en su sano juicio entendía que reclamaran ciertas cosas, a nadie le ha sorprendido lo que han hecho. O sea, lo de la casa de lo de la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero, ahora nos reímos, pero yo creo que no sorprendió a nadie. A nadie. Entonces es el ejemplo ese, pues, del uso torticero de la moral. Pero aquí si hay un partido o si hay un bando que ha hecho uso de la moral, siempre ha sido la izquierda. Siempre. Sí, Cosa sí, la que, superioridad moral esa que siempre hemos hablado de sí, la de nosotros izquierda, que es... los buenos y vosotros los fachas los malos. Bueno, pues vale, yo soy lo que quieras, pero tú eres un miserable porque luego la utilizas como te interesa. Bueno, pues es lo que hay. Sí. Si te pasamos al último tema, que es hablar de esto que también se está hablando en las últimas horas, manifestaciones desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde parecen confirmar que creen que puede haber una invasión de Rusia a Ucrania. Recordemos que una parte de Ucrania ya está, entre comillas, a favor de Rusia. Y esa situación que algunos dicen que parece el momento más conflictivo, a nosotros nos sorprende, excepto que nos digas lo contrario, de los últimos 50 años en Europa. No sé, ¿cómo se ve este tema Rusia-Ucrania desde aquí? A ver, teniendo en cuenta que hemos sufrido la guerra de los Balcanes, es decir, el momento más tenso de los últimos 50 años, a mí personalmente, que conozco la región, me parece bastante eh, aventurado. Es cierto que el problema viene por, bueno, pues esa reminiscencia del Pacto de Varsovia y de la voluntad de entrar por parte de Ucrania en la OTAN. Al final cumple todas las directrices para entrar en la OTAN. Luego es verdad que Ucrania es un país bastante singular en el sentido de que está dividido en dos a nivel, por ejemplo, la zona prorrusa es más industrial, hay más riqueza, son ortodoxos. Son los que son afines a la causa de Crimea de hace unos años y son afines a Rusia porque casi toda la población es de origen eslavo y ruso. Entonces, es decir, lo que la OTAN o ciertos países ven una invasión, la gran parte de la ciudadanía de esas regiones de Ucrania lo ve como una adhesión a la Federación Rusa, que era el anhelo de los abuelos. Eh, Honestamente, algunos pensan, porque además en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se llevaba hablando mucho tiempo, de hecho fue el que informó básicamente a la Unión Europea de que estaba pasando algo. La Unión Europea abandonó sistemáticamente, y lo digo así porque ha sido así, cualquier persona que tenga acceso a Internet lo puede ver, a Ucrania cuando se invadió de facto la zona de Donetsk y demás, y de Crimea, por supuesto. Yo no hablaría de invasión, hablaría de ocupación, porque una invasión, por lo menos según mi criterio, incluye actos de guerra que yo considero que no va a haber. Eh, Según el derecho internacional, Rusia va a tener un problema, pero es miembro permanente de la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas, así que se va a quedar en nada. Ucrania probablemente, como la conocemos, va a perder territorio, la parte que se considera rusa desde hace generaciones. Y a mí me extrañaría mucho ver
que se complicase. Es cierto que Estados Unidos probablemente tome algún tipo de presencia en cuanto a baterías antimisiles y demás. Y mientras no llegue a la frontera polaca, no va a haber mayor problema que la mera ocupación, eso sí, con medios militares y demás. Pero vamos, que conflicto armado como tal, abierto, lo que la gente puede imaginar como una guerra, no parece que vaya a pasar, salvo como pasó en Donetsk, pues el típico tiroteo esporádico entre grupos locales de resistencia que se llaman así y el ejército ruso, que hombre, tampoco tienen un ucraniano armado con una K-47 de hace 40 años de su abuelo, no creo que tenga mucho que hacer con el ejército ruso, pero en mi opinión, ya te digo, conozco la zona y demás, es más ocupación que invasión, pero bueno, ya sabes que el lenguaje en estos temas pues se utiliza de aquella manera. Sí, porque esto al final, y vamos a tirar un poco a la distancia, aprovechando ya las horas, es como, y salvando mucho las distancias, pero por lo que comentas es como aquellos movimientos, ¿recuerdas antes del principio de la Segunda Guerra Mundial, donde, por ejemplo, entre comillas, se hablaba de invadir Austria o Checoslovaquia, realmente era la anexión de gente que había pertenecido antes al Imperio Alemán, o incluso la parte de Polonia que tocaba Alemania había sido antes del Imperio Alemán y luego de la Primera Guerra Mundial, de haber dicho, había sido pasado a Polonia, con lo cual, no, guerras en el sentido de conquistar territorios que no son suyos no parece que sean estos movimientos. Parece más lo que dices tú, de buscar la proximidad, digamos, con colectivos que históricamente han sido parte de su anhelo. Es que el ejemplo perfecto lo hemos vivido todos los que hacemos el programa y todos los que lo escuchan, que es la adhesión de Crimea. En Crimea hubo una adhesión voluntaria casi agradecida por parte de Crimea, donde además había una base naval importante desde tiempos inmemoriales ruso. Y en este caso también vivimos la parte de Donetsk, que ahí sí podíamos estar hablando de conflicto armado en cierto aspecto, que esto para que la gente lo sitúe es, no sé si recordarás el avión de Malaysian Airlines que se cayó en medio de Europa, eso fue una batería antimisiles rusa que estaba allí por si acaso. Entonces, este caso en concreto, al ser la zona que se está hablando, es ese anhelo casi de la mamushka rusa de hace, pues de la Unión Soviética, de la gran nación, de la gran madre rusa. De la gran madre rusa. Entonces, hablar de invasión cuando las encuestas y incluso la ciudadanía tiene, incluso te diría, porque se ha vivido, una animadversión a la democracia ucraniana y a la política ucraniana, y siempre han sido prorrusos, de facto, hablar de invasión creo que es arriesgado. Y es cierto que Ucrania probablemente cambie las fronteras y lo que quede de Ucrania, que va a ser la gran parte del país, esto también hay que decirlo, se adhiera a la OTAN y a partir de ahí sí podríamos estar hablando de otra cosa. Pero claro, a día de hoy Ucrania está solo. Entonces hay que ir viendo. Esto al final puede acabar siendo como Chipre. Chipre por un lado y Chipre por otro. No, yo creo que puede ser... Salvando las distancias, y no quiero que la gente lo malinterprete, la zona que se adhiera de Ucrania puede ser el Kosovo del siglo XXI, salvando las distancias, ¿eh? Vale. Pero por ahí van los tiros, nunca mejor dicho. Pero por ahí va la cosa. Sí, que por cierto, y acabamos ya este tema para no alargarnos, Kosovo ahora mismo, ahora sigue siendo, no está reconocido por España, pero técnicamente está reconocido por la comunidad internacional, aunque creo que en la ONU no está, aunque juega la UEFA. En la ONU está de observador porque, bueno, es una charla muy larga, pero básicamente no cumple los requisitos que establece Naciones Unidas para ser considerado un país de pleno derecho como Palestina. Yo, personalmente, si me preguntas a mí, con la formación que tengo, Kosovo no es un país. Pero técnicamente cuando, no sé si ha sido, cuando entras a Kosovo, ¿pasas una frontera ahora? ¿O no lo sabes? No, o sea, quiero decir... No, o sea, frontera como tal no pasas porque no tienen la capacidad para establecer fronteras. Es que claro, es eso. Pero no hay soldados serbios al otro lado de Kosovo, entiendo. Sí, o sea, presencia serbia hay.
Pero claro, es que claro, es curioso que la frontera kosovar la mantenga Serbia casi más que Vale. Kosovo. Entonces, al final, Kosovo tiene una dependencia económica bueno, de infraestructuras, logística, de los países que le rodean. Entonces, hablar de un país funcional es una cosa muy sui generis. Pero claro, le preguntas a un kosovar y ahora mismo pues me estará diciendo de todo. Pero, a ver, es lo que hay. No, sí, sí. Quiero decir que a veces me confundo yo hasta yo mismo, yo qué sé, la Champions League, por decirte algo, que no creo que... Pero debe haber una liga de Kosovo, porque me suena que hay una selección de Kosovo. Creo que Sí, juega hay contra una España. liga, pero es que yo pongo el ejemplo siempre. San Marino es un país. ¿Tiene frontera? Técnicamente sí. ¿Tiene selección de fútbol? Cataluña tiene selección de fútbol también. ¿Qué quiere decir? No, no, sí, sí, San No, Marino o no he sea, estado, pero debe ser como Andorra, que debe haberlo, sí, policía pero local, supongo. Kosovo, sí, pero Andorra está dentro del sistema porque está reconocido, está dentro, pues al final dentro de la Comunidad Económica Europea. Eh, Kosovo es el típico proyecto que nunca va a ser o tiene que cambiar mucho las cosas. Además es una región que tampoco... Es que Kosovo, entre tú y yo, de supervivencia no puede tener ninguna. Entonces están callados porque saben que en el momento que exijan demasiado desaparecen. Entonces, por eso digo que la zona de Donetsk y la zona que puede coger Rusia será el Kosovo del siglo XXI porque básicamente va a tener la misma problemática. Pues si te parece, hemos hecho el repaso, un largo repaso a toda la actualidad. Hacemos como hacemos siempre. ¿Qué podemos prever de esta próxima semana que ya será más activa, entendemos, en temas políticos? ¿Qué podemos pensar que puede pasar esta próxima semana? Pues yo seguiría de cerca el tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones, que están habiendo avances y ya el día 1 de enero empezaba a haber cambios que afectan a la población. Yo les invito a que busquen el tema porque es bastante interesante. Sobre la reforma laboral hay que estar atentos porque puede salir adelante o no. Tenemos pendiente lo de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué más? La bolsa cuesta de enero, hay que empezar a ver si empieza a haber signos de gasto o no. Y nosotros, por la información que tenemos, es que estamos esperando a que de alguna manera más sutil o menos sutil se rompa de alguna manera la coalición, porque bueno, ya lo hemos hablado en privado, que la relación real en Moncloa con todo el tema de Garzón y de Pablo Iglesias metiendo un poco de baza y de Yolanda Díaz y de Calviño y de Robles y de todo esto está un poco ahí movido. Y la situación lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero tú lo has dicho antes, lo has explicado muy bien. Han perdido el Oremos y van día a día, semana a semana, Consejo de Ministros a Consejo de Ministros, van sobreviviendo y van haciendo lo mejor que pueden. Entonces, yo siempre lo digo, el enjoy the ride, ¿no? Hay que disfrutar lo que, en el sentido de disfrutar, hay que estar pendiente de lo que pase, porque ya predicciones, honestamente, creo que cualquier persona que nos lleva escuchando tiempo sabe que no se pueden hacer porque ya no tiene nada lógica. No, incluso a veces parece que ahora nos toca hacer hasta chascarrillos, porque vamos a hacer una apuesta, saben que no nos gusta apostar, pero ¿tendrá el mismo éxito en su podcast en público Pablo Iglesias que en sus artículos en La Vanguardia que se leyeron el primero y nunca más se supo? A ver, yo si quieres te contesto, pero creo que está claro, te quiero decir. Yo me imagino, o sea, ya el trabajo que tiene un podcast, ir en el coche escuchando a ese señor, yo personalmente me veo incapaz y creo que cualquier persona, además es un tío, ya con la broma, ¿no? Pero está quemado, o sea, yo creo que ya ha perdido cualquier credibilidad posible, ¿no? Pero bueno, oye. Hasta debe haber pedido el sex appeal o no. Esto ya sabemos que son preguntas bueno, confesables. Es un pícaro de playa, es un pícaro de playa y le gusta, pero bueno, eso, oye, que disfrute. Como digo yo, que le quiten los follados, ¿no? Pero oye, yo el podcast no lo voy a escuchar, sinceramente. ¿Qué quieres que te diga? Me da muchísima pereza, la verdad. Vale, pues cuenten que la semana que viene no hablaremos del podcast de Pablo Iglesias. Supongo habrá algún tema más interesante. Pues si te parece, hemos hecho un largo repaso. Pues nada, agradecerte el día, como siempre. Te esperamos la semana que viene. Un placer, como siempre. Y nosotros nos vamos a despedir. Ya hemos entrado bastante la madrugada.
prometimos que volveríamos con conversaciones con Equipo Zulu. Aquí hemos estado y nos vamos a emplazar como siempre a la próxima semana y como siempre acabamos, simplemente seguimos.